Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos, pendientes también de todas las noticias de última hora. Ya saben, en la noche de ayer también, en las últimas horas se están retrasando, se están aplazando aún más las decisiones de ETFs de Bitcoin, algo que ya les venimos avisando durante las últimas semanas, la SEC golpeando en este caso a BlackRock, pero también a los ETFs de Invesco, de WisdomTree, prácticamente todas estas decisiones ya están aplazadas seguramente hasta el próximo año. Hay noticias también de precisamente una de las empresas que cayó en quiebra el año pasado, Cierros Capital. Su cofundador acaba de ser arrestado en Singapur, se enfrenta a 4 meses de prisión. Enseguida comentamos y analizamos todas estas noticias, pero antes vamos a poner el foco en las CBDCs y en el país que hasta ahora ha sido el mayor banco de prueba de las mismas. Estamos hablando de Nigeria, con una población de más de 200 millones, se ha convertido hasta ahora en el primer campo de pruebas global serio para esta implementación de las monedas digitales de los bancos centrales y desde luego que no es una coincidencia, es algo bastante meditado. No solo es el país más rico del continente, precisamente en un sitio en el que se están haciendo muchos planes. Nigeria además también posee importantes reservas en hidrocarburos y metales y ciudadanos muy talentosos. Por estas razones puede servir como un ejemplo bastante bueno para el resto de continentes más pobres. La CBDC de Nigeria se llama Naira, es un intento de digitalizar la moneda nigeriana que ha terminado por suerte en fracaso, pero que además tiene una lección muy importante para el resto del mundo. El 25 de octubre de 2022, es decir, un año después de un referéndum nacional sobre el establecimiento de una CBDC en Nigeria, el 95% de los ciudadanos, una auténtica barbaridad, se mostraron en contra de digitalizar su moneda, pero el que por aquel entonces era presidente, Muhammadu Buhari, emitió un decreto que a pesar de la oposición del 99,5%, que es una auténtica barbaridad de la nación, pues hizo una regulación financiera que más tarde se llevaría a cabo. En diciembre de 2022, en este caso el gobierno de Abuya lanzó un ataque frontal, un ataque total contra el efectivo. Es algo que puede terminar sucediendo en otros países. Es un ejemplo de lo que puede suceder con las CBDCs. Más tarde, el gobernador del Banco Central de Nigeria anunció que para finales de enero de 2023, es decir, hace apenas unos meses, Nigeria iba a hacer la transición completa del efectivo al físico, en este caso a Naira, la moneda digital del Banco Central. Se pidió además a las personas que transfirieran sus tenencias de efectivo al Banco Central de Nigeria, que les iba a dar un servicio bajo un nuevo régimen monetario. Cuando llegó el 10 de febrero de 2023, y cerca del 80% de los 7.200 millones de dólares anteriormente en manos privadas terminaron en cuentas digitales en forma de CBDCs, el segmento más pobre de la población, es decir, más de la mitad de la gente todavía no tenía cuentas bancarias, una auténtica barbaridad. A pesar de las garantías que prometía en principio el Banco Central de Nigeria de que este efectivo físico no se iba a eliminar hasta que la CBDC estuviera en pleno funcionamiento, la mitad del país se quedó con billetes viejos y encima sin valor. Es fácil entender por qué empezaron a estallar ciertos disturbios en Nigeria en el país el 16 de febrero de 2023 que lamentablemente provocaron muchas víctimas. El problema era que el nuevo dinero en efectivo no se encontraba por ningún lado. La situación de incertidumbre y el peligro persistió durante 3 meses y medio hasta la toma de posesión del nuevo presidente de Bola Ahmed Tinubu, de una tribu que era el exgobernador civil del estado de Lagos. El 29 de mayo de 2023, es decir, 108 días después de la eliminación total, real del efectivo, es precisamente una de las teorías sobre la implementación de las CBDCs que pueden destruir totalmente el efectivo. En este caso, en Nigeria tuvo que venir el presidente Tinubu a restablecer la validez de la antigua moneda junto con la nueva Naira y la Naira. Es un ejemplo de lo que ha sucedido en tiempo real este mismo año en Nigeria, hasta ahora el primer banco de pruebas de la implementación de las CBDCs, pero un ejemplo de lo que puede pasar en todo el mundo, la destrucción del efectivo, más pobreza, más caos, básicamente lo que está de cara a la Agenda 2030, lo que están planeando muchos gobiernos, muchos bancos centrales y que esperemos pues, que no tenga que ocurrir aquí. Nosotros les vamos contando todo lo que se mueve, todo lo que sucede en torno a estas CBDCs, pero hay mucho más que hablar, mucho más que analizar, todo lo que concierne al mercado cripto. Así que antes de nada vamos a contextualizar, vamos a repasar cómo está el mercado cripto con nuestro top 10. Empezamos a repasar el mercado cripto con Bitcoin por debajo de los 27.000 dólares, sigue en positivo, sigue con subidas en la última semana del 0,99%, pero viene cediendo en las últimas 24 horas un 0,89% hasta los 26.887 dólares. Como les estábamos contando,
se están empezando a suceder los aplazos de las decisiones de los ETFs de Bitcoin, pero de momento no están teniendo mucho impacto en el mercado. En segundo lugar está Ethereum, con subidas importantes en la última semana del 5% y también en positivo en las últimas 24 horas. También se está hablando mucho de que se pueden lanzar ETFs de futuros de Ethereum la próxima semana. Esto está impactando, en este caso sí, en el precio, con subidas en las últimas 24 horas del 0,75% hasta los $1.672. En cuarto lugar tenemos a BNB, que se mantiene en positivo en la última semana, subiendo un 2,50%, cediendo ligeramente en las últimas 24 horas, un 0,16% hasta los $216. En quinto lugar vemos a XRP, protagonista en el día de hoy. Se espera un anuncio muy esperado para esta criptomoneda. No se sabe si es una salida a bolsa, no se sabe muy bien en qué consiste, pero hay bastante FOMO en torno a XRP, que viene subiendo un 4,11% en los últimos 7 días y además sube con fuerza en las últimas 24 horas, un 5,19% arriba hasta los 53 centavos. Séptimo lugar para Cardano, que también viene con subidas en la última semana del 4,09% y en las últimas 24 horas sigue subiendo un 1,97% hasta los 25 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también en positivo en los últimos 7 días, un 0,66% arriba. En las últimas 24 horas también subidas de más de medio punto porcentual, 0,59% arriba hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, también subiendo en la última semana, un 4,45%, en las últimas 24 horas 3,49% arriba hasta los $20,34. En décimo lugar vemos a Tron, que también de hecho es la que más está subiendo dentro del top 10, un 6,37% en las últimas 24 horas. También optimismo en torno a Tron, subidas del 3,95% hasta los 8 centavos, y cerramos el top 10 mirando a Toncoin, es la que más cae dentro del top 10, se deja un 5,13% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas también caídas del 2,84% hasta los $2,21. Así está el mercado cripto, impera el tono verde, imperan las subidas, FOMO en torno a XRP, en torno a Ethereum, y ligeras caídas para Bitcoin. Pero hay mucho más, muchas noticias, mucha actualidad, muchas últimas horas que empezamos a repasar ya con nuestras Crypto News. Y la actualidad pasa hoy por Robert Kiyosaki, el famoso autor de Padre Rico, Padre Pobre. Ha vuelto a hablar, ha vuelto a tuitear, en este caso sobre el futuro de Bitcoin, a la luz precisamente de lo que comentamos al principio del programa, de la introducción, de la posible introducción de las monedas digitales de los bancos centrales. Kiyosaki expresó su preocupación por la erosión de la privacidad y la creciente vigilancia asociada con las CBDC, sugiriendo que los activos tradicionales, como puede ser el caso del oro, de la plata, de Bitcoin y el efectivo, podrían volverse invaluables, podrían tener un valor mucho mayor en una era dominada por estas CBDCs. Dice que la CBDC de la Fed se viene, la privacidad se ha ido y que el gran hermano va a estar observando. En el momento en el que las CBDCs entren al mercado, el oro, la plata, el Bitcoin y el efectivo no tendrán precio. Apunta además a que hay que comenzar a ahorrar y que el efectivo tiene que guardarse ahora antes de que sea demasiado tarde. Hay que recordar que la semana pasada el propio Kiyosaki sorprendía planteando un adiós tanto a Bitcoin como al dólar estadounidense. De hecho, hacía estos comentarios a colación de las noticias que surgían en torno a Citibank, la implementación de la tecnología blockchain para transformar los ahorros institucionales en tokens de Citibank, sobre todo para cubrir de alguna forma las transacciones transfronterizas. En este caso, el propio Kiyosaki aludía a si esto podía ser un jaque para el dólar y sobre todo para Bitcoin. Esto le conlleva muchas críticas, pero ahora parece que Kiyosaki vuelve a querer, vuelve a amar a Bitcoin, sobre todo teniendo en cuenta la entrada, la llegada inminente de las CBDCs. Hay más noticias también en torno a JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, que está sufriendo, en este caso, las críticas por parte del CEO de Coinbase. Brian Armstrong no está contento con la decisión de que JP Morgan haya decidido bloquear las transacciones relacionadas con criptomonedas en su filial de banca digital de Reino Unido, Chase UK. A principio de esta semana publicó un aviso a los clientes diciendo que ya no va a permitir que sus clientes compren criptomonedas usando tarjetas de débito o mediante transferencias bancarias, citando sobre todo el peligro de fraude para los usuarios con tokens digitales. Este banco, que opera como una entidad independiente de Reino Unido desde 2021, dijo que estaba dando este paso porque los estafadores utilizan cada vez más criptoactivos para robar grandes sumas de dinero a las personas. De vez en cuando, apuntaba el propio Brian Armstrong, que ven que hay bancos que deciden que quieren eliminar toda esta industria de la plataforma y que no cree que esté nada bien, que no cree que esa sea la regla de las cosas en nuestra sociedad y que el gobierno debería decidir qué está permitido
y que no, hablando de estafas, de quiebras que tuvieron lugar el año pasado en torno al mercado, en torno al mundo cripto, les tenemos que contar una última hora. El cofundador de Three Arrows Capital ha sido arrestado en Singapur hace apenas unos minutos. Hablamos de Su Zhu, cofundador del desaparecido fondo de cobertura Three Arrows Capital y de un exchange de criptomonedas que ha sido encarcelado en Singapur. Ha sido una de las figuras más controvertidas de la industria de las criptomonedas en los últimos meses. De hecho, hay algunos miembros de esta comunidad, de este mercado, que han celebrado incluso la noticia. Ha sido arrestado en el aeropuerto de Changi mientras intentaba salir de Singapur. Han dicho que sería condenado a 4 meses de prisión. Y terminamos con la noticia con la que abríamos el programa, una noticia que llevamos comentando ya varias semanas. Se barruntaba que la SEC iba a posponer, iba a aplazar las decisiones de ETFs al contado de Bitcoin, y así ha sido. De hecho, el más golpeado ha sido sin duda BlackRock. Ha aplazado, como les decimos una vez más, las decisiones de ETFs spot de Bitcoin, en este caso, de momento, las de BlackRock, Valkyrie y Bitwise. La decisión surge de las preocupaciones sobre posibles prácticas fraudulentas y manipuladoras. Además, se destaca una llamada a una revisión más profunda de las implicaciones legales y políticas que envuelven a estas aplicaciones. La agencia, además, plantea ciertas dudas sobre la solidez de la liquidez del mercado de Bitcoin y además cuestiona la transparencia junto con la eficacia de un acuerdo propuesto para compartir vigilancia con Coinbase para frenar el fraude. Una decisión más o menos esperada, que el mercado más o menos estaba descontando, por eso ya vemos que no está teniendo mucho impacto en el mercado, tampoco en este caso en Bitcoin, pero enseguida vamos a analizarlo, enseguida vamos a ir con las gráficas, pero antes vamos a repasar las noticias más importantes, las noticias más destacadas de la última semana, y lo hacemos como todos los viernes de la mano de los amigos de Cointelegraph. Ya conocen cómo está el mercado, con ligeras caídas en las últimas horas, Bitcoin ligeramente por debajo de los $27.000, muchas noticias, muchas últimas horas y mucho análisis que vamos a llevar a cabo en los siguientes minutos, así que no se vayan porque vamos con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con los mejores expertos aquí en Negocios Televisión. En Arkia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir?
Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento de analizar lo que ha sucedido durante toda la semana, lo que puede suceder en las próximas. Llega el momento de echar un vistazo a las gráficas y vamos a hacerlo de la mano de Aleix Tuset, CEO de NoCharge, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Aleix? Muy buenas. Hola Sergio, muy buenas. Un placer volver a tenerte por aquí en una semana movidita, con varias fechas señaladas, como por ejemplo la comparecencia de Gary Gensler. Nos han sorprendido además en las últimas horas con estas decisiones de los ETFs de Bitcoin al contado, y quiero que nos cuentes un poquito, Aleix, que nos analices cómo está el mercado cuando más o menos hemos tenido cierto movimiento, ¿no? Cierta volatilidad en la última semana que también se echaba de menos. Sí, pues poniendo en dos perspectivas lo que vendría a ser un poco el largo plazo y el corto plazo, pues sí que en el largo plazo nosotros vemos la red bastante saludable para que podamos volver a tener un mercado alcista en los próximos meses, o quizás el año que viene, pero sí que a corto plazo vemos que hay no se ven muy buenas señales de momento en el mercado para seguir creciendo. Sí que podemos seguir en este rango lateral, pero hay zonas bastante relevantes ahora que de perderse, como son los 25.000 dólares, sí que miraríamos ya a niveles de 22.000 dólares, que hay soportes on-chain que son bastante relevantes. Bueno, para ponerlo un poco en contexto, lo que sería el largo plazo, aquí vemos la métrica de vivacidad. Lo que hacemos con esta métrica es coger las transacciones que se están destruyendo y contamos sus días, desde cuánto hace que no se gastan, y las que se están creando. Si nos fijamos, cada vez que tenemos un aumento significativo puede significar dos cosas. Una, que hay una capitulación muy grande, como sería en esta zona de aquí, ¿vale? En un mercado bajista, pues vemos una capitulación muy grande de alguien que está destruyendo, nos referimos a gastando su transacción antigua, pero lo que nos queremos fijar aquí es que cuando tenemos un mercado alcista, ¿vale? Como es el de 2020-2021, ¿vale? Esta métrica se dispara porque hay más transacciones que se están gastando antiguas que las que se están creando, ¿vale? Y vemos estos movimientos impulsivos. ¿Qué pasa cuando estamos cayendo? Quiere decir que no hay transacciones antiguas que se están gastando. En general hay más que se están creando, ¿vale? Y esto es sano para la red. Como vemos en este movimiento a la baja, ¿vale? Esto también está bajando, y si vemos estamos a niveles de prácticamente superando ya lo que teníamos en 2019, ¿vale? O finales de 2020, ¿vale? En este movimiento de aquí, ¿vale? Y en este movimiento de aquí. Y esto a largo plazo es sano. No vemos una distribución muy grande de monedas antiguas, ¿vale? Y esto es positivo, sobre todo de cara al largo plazo. También si miramos el cambio de la posición de los holders, ¿vale? Aquí estamos también viendo transacciones antiguas y queremos ver que no se están gastando muchas transacciones de estas antiguas, ¿vale? Que normalmente pues estarán en posesión de usuarios que tienen conocimientos avanzados de cómo funciona la red y en qué momentos deben acumular y en qué momentos deben distribuir. Si nos fijamos también, cuando tenemos movimientos al alza, ¿vale? Caemos en zona negativa, y esto es cuando se producen las distribuciones. De momento estamos en una zona muy buena, ¿vale? Y estamos, acumulando cada vez más bitcoins a largo plazo, ¿vale? Si lo miramos también desde una perspectiva de lo que sería la red, si miramos la dificultad, ¿vale? Vemos que es más saludable imposible. Vemos que la dificultad no para de crecer, y eso implica que la seguridad de Bitcoin es cada vez más grande y que hay muchísimos usuarios queriéndose conectar a la red y dando esta seguridad a la red. Y esto es muy positivo. A largo plazo es una de las métricas que vemos como cada vez más mineros se conectan a la red, o
no tiene por qué ser más, pero sí que cada vez es más difícil minar un Bitcoin y también es más difícil atacarlo. De momento, ciñéndonos a estas gráficas que has mostrado, de alguna forma las conclusiones son primero la seguridad de la red y luego que a largo plazo sigue siendo saludable. Siempre insistís mucho, ¿no? Todos los técnicos, todos los analistas, que cuando se invierte en Bitcoin tiene que ser a largo plazo, pero si te parece, cuéntanos, concrétanos un poquito, explícanos qué es invertir a largo plazo en Bitcoin, qué plazo más o menos se estima. Bueno, es seguir más o menos los ciclos que tiene Bitcoin. Cuando se producen estas acumulaciones, como podíamos tener en 2018, pues las perspectivas están a 1 o 2 años de donde se produce la acumulación que pueda tener, o al menos históricamente, ha funcionado así. Se acumula y en 1 o 2 años es cuando se produce el nuevo máximo histórico. Evidentemente que estos ciclos pueden cambiar y ser más largos, dependerá también de un poco de cómo funcione o cómo esté la economía, que de momento está todo en un punto de indecisión, ¿vale? Porque Bitcoin, por ejemplo, se ha correlacionado mucho con lo que vendría a ser la renta variable y actualmente está cayendo y veremos si no cae más. Y por eso decimos que a largo plazo, con estas perspectivas y más teniendo el halving cerca, que cuando se ha producido un halving, pues Bitcoin se ha revalorizado, porque al final tenemos que pensar que todos los mineros que están apoyando la red de Bitcoin lo hacen por una recompensa. Al final son empresas. Si ahora por cada Bitcoin están minando un poquito más de 6 Bitcoins y después del halving van a pasar a 3 Bitcoins, pues ellos tienen unos gastos de adquisición de equipos, tienen unos gastos de electricidad, ¿vale? Del local, bueno, de la nave donde están. O sea, al final todos estos costes les tienen que salir rentables. Si no, pues cerrarán, porque al final son negocios. Y sí que es verdad que si después del halving pasan a tener la mitad de recompensas, pues el precio de Bitcoin debería revalorizarse si se quiere que estos mineros sigan siendo rentables y pues hagan que la seguridad de la red de Bitcoin se mantenga en los niveles que acabamos de ver. Y esto es muy importante. Y bueno, la perspectiva es más o menos buscar las zonas de acumulación, esperar aproximadamente entre 1 o 2 años y siempre recordando lo que hemos dicho, que estos ciclos pueden cambiar, pero históricamente se ha comportado así Bitcoin. Cuando hemos tenido un mínimo histórico, bueno, un mínimo después del último ATH, pues al cabo de 1 o 2 años es cuando se ha producido el nuevo máximo histórico. Si te parece, vamos a ir con más gráficas, vamos a ir con más métricas. Hablabas un poco de las oportunidades que va dejando el mercado, hablabas también de que tenemos el halving muy cerca, apenas unos meses. También seguimos pendientes de estos ETFs de Bitcoin, que en el momento en el que se aprueben, si se terminan aprobando, van a ser un gran catalizador. Y quiero que nos cuentes un poco el ratio ganancias-valor y sobre todo si el mercado está dejando ciertas oportunidades de entrada. Pues sí, si miramos esta métrica, históricamente aquí lo que hacemos es comparar las ganancias que se están realizando respecto del valor de la red, que es la capitalización realizada. Normalmente, si las ganancias son mucho más grandes que el valor que tiene la red o se están realizando ganancias muy grandes, pues es cuando nos está marcando los puntos que vendría a ser de salida, ¿vale? Históricamente, en los 4 ciclos, digamos, de Bitcoin que ha tenido, pues ha marcado estas zonas. Pero es que también por abajo, también cuando las ganancias realizadas son muy bajas respecto del valor de la red, es cuando nos está dejando estas oportunidades de entrar a mercado a un buen precio. No tiene por qué volver a cumplir, volvemos a repetir, pero sí que esta métrica, cada vez que ha estado por debajo de los niveles en los que nos encontramos ahora, ha sido muy buena oportunidad de entrada a mercado, sobre todo mirando desde una perspectiva
al largo plazo. Y ahora nos está marcando este punto de entrada, que sería, mirando a largo plazo, muy buena oportunidad. Pero sí que es verdad que a corto plazo hay otras métricas que nos están indicando que tenemos que tener cuidado, porque realmente esta métrica pues puede seguir cayendo. O sea, no tiene por qué pararse en este punto y puede ir a buscar pues el mínimo, por ejemplo, que teníamos aquí. Es decir, que aún tengamos recorrido a la baja. Y esto es lo que nos están enseñando un poco las métricas de corto plazo, que tenemos que ser cautos porque, por ejemplo, si miramos el precio realizado de corto plazo, que es el precio al que los usuarios han comprado en los últimos 155 días, estamos por debajo de ese precio. Y normalmente eso no es muy buena señal, porque nos indica que los movimientos, hasta no superarse esa media, como mínimo, van a ser laterales o van a ser bajistas. Si nos fijamos en todo el bear market que hemos tenido desde 2021, cada vez que, bueno, ya cuando estamos por debajo, por supuesto que ha ido cayendo, ¿vale? Aquí rompimos y ha ido cayendo, pero es que cada vez esta media ha actuado como una resistencia, ¿vale? Lo vimos en estos dos puntos de aquí, ¿vale? Y cuando en 2023 conseguimos pasar por encima, sí que ha ido actuando como un soporte, pero ahora la hemos roto y intentó hace una semana sobrepasarlo, pero se quedó corto. Ahora hemos vuelto a buscar los 27.600, esta media más o menos está en los 28.000, pero hemos ido a buscar otra vez los 27.600 y otra vez nos lo ha rechazado. Y de no superar esta media, es más probable que el mercado siga bajando que revertamos y vayamos al alza. También lo podemos ver con el MVRV, que aquí comparamos el precio, ¿vale?, con este precio realizado, ¿vale? Cuando estamos por debajo de 1, quiere decir que el mercado en su conjunto está en pérdidas, que es lo que nos decía realmente la otra métrica que hemos visto del precio realizado de corto plazo. O sea, los usuarios están realmente en pérdidas respecto al precio que han comprado. Pues aquí vemos lo mismo, y lo que me gusta de esta métrica sobre todo es buscar estas divergencias entre el precio y la métrica. Es decir, si nosotros estamos aumentando de precio, esta métrica debería ir en consonancia a lo que está haciendo el precio. Y ya veíamos, que ya lo comentamos la última vez, que realmente estábamos haciendo una divergencia entre lo que estaba ocurriendo con el precio y lo que nos estaban indicando las métricas. Y ahora estamos en pérdidas. Yo, a corto plazo, no me plantearía entrar, aunque, por ejemplo, nos lo haya dicho otra métrica, si no vemos que el MVRV de corto plazo supera a su media de los últimos 90 días, ¿vale? Y eso, pues, aún nos queda lejos. Yo normalmente siempre me planteo operaciones al alza cuando veo que estamos por encima de 1 y por encima de su media de los últimos 90 días, 30 días, ¿vale? Y si estamos por debajo y encima estamos por debajo de su media y encima estamos por debajo de 1, que los usuarios están en pérdidas, no me plantearía buscar operaciones en largo, ¿vale? Y nos indica que el mercado es más probable que vaya a la baja, que no que vaya a la alza. Alex, que nos has venido mostrando, muestran bastantes opciones de caídas, por lo menos a corto plazo, pero para que no nos tachen aquí de pesimistas, cuéntanos un poco qué tiene que pasar, qué tiene que suceder para que veamos más alzas, más subidas en los próximos días. ¿Qué movimiento tiene que haber por parte de Bitcoin? Pues bien, normalmente siempre escuchamos en muchos sitios que los holders de Bitcoin. Sí que son muy importantes, ¿vale? Los holders y la gente que quiere o ve a Bitcoin como un activo de valor a largo plazo, pero al final los que mueven el mercado son los usuarios de más corto plazo, ¿vale?
Aquí lo que estamos viendo es el suministro dividido por el tiempo que hace que tienen sus bitcoins, ¿vale? Estos son cantidades de bitcoin. Pues en el máximo del 2021, ¿vale?, teníamos aproximadamente 5 millones de bitcoins que pertenecían a usuarios que hacía menos de 3 meses que lo habían comprado, ¿vale? Pues normalmente aquí lo que queremos ver es una entrada de capital muy grande cuando se producen momentos que estamos en oportunidad de compra, ¿vale? Porque hay métricas que nos lo indican, como puede ser el precio realizado. Si estamos por debajo, quiere decir que Bitcoin podría estar devaluado, ¿vale? Porque estamos más abajo que el precio promedio al que ha comprado todo el mundo. Y eso se puede ver como oportunidad. Cuando encontramos estas zonas, lo que queremos ver, por ejemplo, en 2018, ¿vale? A finales de 2018 veíamos este movimiento a la baja importante. ¿Y qué es lo que pasó? Que usuarios de corto plazo, ¿vale?, entraron fuerte al mercado, ¿vale? O sea, vemos que usuarios de hasta 3 meses entran con muchos bitcoins a mercado. Y vimos lo mismo ahora en 2023, ¿vale? A finales de 2022, principios de 2023, vimos el mismo comportamiento. Vimos entrar mucha gente en precios de entre 20.000, 16.000, ¿vale? Y es lo que ha hecho que podamos tener este movimiento al alza, ¿vale? Entonces, lo que queremos ver es que estos usuarios de corto plazo, que al final son los que mueven el precio de Bitcoin, entren a mercado, ¿vale? Esto pasó otra vez en este movimiento de 2019, ¿vale?, que veíamos entrada de capital de estos usuarios de corto plazo, impulsando el precio, ¿vale? También lo vimos después del COVID. Después del COVID, con este movimiento, vemos que todos estos usuarios entran a mercado, ¿vale?, con compras importantes. Y también lo vemos en un mercado alcista, ¿vale?, donde vemos un movimiento fuerte y donde están todos estos usuarios de corto plazo, ¿vale?, de especuladores, impulsando este precio, es decir, queriendo comprar. Pues ahora necesitamos lo mismo. Necesitamos volver a ver estos usuarios de corto plazo que quieren impulsar el precio de Bitcoin. Si no vemos estas compras, es difícil que el precio vaya al alza, porque si los holders que no compran ni venden, es decir, tienen un precio y no lo van a tocar, van a mantener ese precio y no van a especular, es imposible que el precio suba, ¿vale? Porque estos usuarios no estarán haciendo nada, no serán los que impulsarán. Pues bien, con esta métrica lo que queremos ver es que tengamos otra vez un impulso al alza de compradores de corto plazo, ¿vale? O sea, es decir, gente que quiere volver a entrar en la red. Y lo que estamos viendo es ahora mismo todo lo contrario. Si vamos a ver qué es lo que está pasando, esta métrica está cayendo. Es decir, que los usuarios de corto plazo no están entrando fuerte en estos niveles de precio. Y esto, de momento, no es positivo a corto plazo. Por eso seguimos viendo a Bitcoin en el largo plazo con una red bastante saludable y que puede llegar a volver a hacer máximos históricos el año que viene, pero sí que a corto plazo vemos que si perdemos los 25.000, que es un apoyo ahora muy importante, podemos ir a buscar precios de 22, 20.000, porque no hay estas compras que necesita Bitcoin para poder seguir al alza. Alex, antes de despedirnos, ya que estás empezando a hablar de niveles, de los 25.000, de las posibilidades de irnos a los 20.000, cuéntanos un poquito cuál es el precio realizado y sobre todo qué pistas nos da de cara al futuro, de cara más al corto plazo para Bitcoin. Pues bien, como hemos dicho, el precio realizado es el precio promedio al que todos los usuarios de Bitcoin han comprado sus Bitcoins, el promedio. Y esto, actualmente, este precio está en los 20.270 aproximadamente, ¿vale? Si, por ejemplo, ponemos un ejemplo de lo que pasó cuando el COVID, ¿vale?, que tuvimos un retroceso muy fuerte, aproximadamente el 70%, pues este precio realizado nos actuó como soporte,
¿vale? Que lo vemos en este momento de aquí, ¿vale? Ahora lo que podríamos esperar si perdemos los 25.000 es ver un retroceso a esta zona y esperamos que este precio promedio vuelva a actuar como soporte. Y si caemos un poco por debajo, pues ya tendríamos un Bitcoin devaluado respecto del precio promedio al que todos han comprado a Bitcoin. Para conclusión, tenemos una resistencia fuerte en 27.600, 28.000 y de perderse los 25.000 sí que veríamos debilidad en el mercado, como hemos visto con las gráficas, y tenemos probabilidades de caer a los 20.000. Bueno, pues nos despedimos con eso, Ale, nos quedamos con esos dos puntos, los 27.600 como tope, los 25.000 como resistencia en el caso de perderla, probabilidades bastante altas de volver a la zona de los 20.000. De momento, mucha incertidumbre también, como decías tú, a nivel macroeconómico, que también poco a poco se va pasando al mercado cripto. Un placer, como siempre, tenerte por aquí, Aleix. Muchas gracias. Un placer. Chao, Sergio. Pues nosotros enseguida volvemos con más análisis, con más actualidad, repasando todo lo que ha sucedido y todo lo que puede suceder en las próximas semanas en el mercado cripto, aquí en Negocios Televisión. Una breve pausa y seguimos. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. De vuelta en Negocios Televisión, seguimos con el mejor análisis, seguimos repasando todo lo que ha sucedido durante la última semana en el mercado cripto y seguimos haciéndolo de la mano de los mejores expertos. Ya contamos con Eric Sanz Algaba, cofundador de CryptoProfe. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas. Muy buenas, Sergio. Un placer estar por ahí como siempre. Un placer tenerte por aquí de nuevo en una semana movidita para el mercado, con varias fechas señaladas, también la semana que viene, con el juicio de Sam Bankman-Fried, que vamos a estar
todos desde luego muy pendientes. Esta semana el foco estaba puesto en la comparecencia de Gary Gensler, que bueno, más o menos vino a decir que Bitcoin no es un security, no fueron capaces de que soltara prenda en torno a estos ETFs de Bitcoin, pero precisamente unas horas después de esta comparecencia ya han empezado, en este caso las declaraciones, han empezado los avisos, los anuncios, y ya hemos conocido, Eric, que se van a retrasar los ETFs de Bitcoin prácticamente todos. No sé si queda uno o dos por retrasar, pero prácticamente se da por hecho, primero, que va a haber nuevos aplazamientos y luego que se está complicando que se apruebe un ETF de Bitcoin al contado este mismo año, ¿no? No sé cómo ves tú esta cuestión. Sí, empiezo por la parte que comentas de Gary Gensler en el juicio. Ha sido curioso porque además veía un clip de una persona que le preguntaba muy en concreto el tema de que esto es un contrato de inversión, y además hacía una comparación muy ilustrativa con una carta de Pokémon. Y era curioso porque al final Gary Gensler, pues, de una manera muy políticamente correcta, pues no daba ninguna respuesta cuando se buscaba un sí o un no. Y eso también pues da a entender que no tiene muy claro tampoco hacia dónde tirar. Yo, por dar mi punto de vista en esa parte, creo que Gary Gensler tiene mucha razón con una parte del sector cripto que también incluso en parte mancha la imagen de este sector, pero creo que se equivoca con los principales casos, que son los que se trataban. Vale, eso por un lado. Luego, por el tema de los ETFs, sí, al final yo creo que le están dando vueltas a lo mismo, y creo que todo viene dado por estos, no voy a decir que son manipulaciones, pero al final ellos intentan entrar en los mejores momentos de mercado. Por lo tanto, ¿qué es lo que harán tú como inversor? ¿Qué es lo que harás? Y además, viendo que todavía estás en una estructura bajista, que puede que todavía tengas alguna caída más, pues lo más inteligente es vamos a esperar a que realmente caiga algo más del precio para poder comprar a mejores precios y dar pues, la mejor visión a mis clientes, a mis inversores y a todo lo que los rodea. Entonces yo creo que esa es una de las primeras decisiones por la que están retrasando los ETFs. Todavía ven que puede haber una caída en los siguientes meses, y por eso dicen, pues, retrasamos en parte esta decisión, aunque ahora entraremos si quieres, pero no la retrasan igual para Bitcoin que para Ethereum, o para futuros que para Spot, y creo que es algo también interesante comentar. Realmente iba a preguntarte por eso, Eric, que más o menos están empezando a conocer detalles de cara a la próxima semana, que se lanzarán ETFs de futuros de Ethereum. Recordamos a nuestros espectadores que ya hay ETFs de futuros de Bitcoin. Lo hemos comentado también en alguna ocasión contigo, Eric. No se entiende mucho que haya ETFs de futuros, que son desde luego más volátiles, son desde luego más peligrosos que los ETFs al contado, y en este caso sorprenden porque el propio Gary Gensler no fue capaz hace unos meses de decidir si Ethereum es o no un security. Con Bitcoin, más o menos, después de tirarle mucho, sí que fue capaz de argumentar y de más o menos afirmar que no es un security, y ahora nos sorprenden con lanzamientos la semana que viene de ETFs de Ethereum. No sé si puedes de alguna forma entender tú también y explicarnos este lío que hay en torno a los ETFs, y sobre todo con la política, con la actuación por parte de la SEC. Yo al final no tengo la verdad absoluta, no sé bien, pero al final intento analizar pues qué es lo que está pasando en diferentes puntos, intento buscar pues las diferentes razones por las que quieren estar haciendo esto. Puede que una de ellas sea porque al final Ethereum tiene menos capitalización que Bitcoin y quizás es más fácil moverlo a su antojo en ese sentido. Entonces igual pues les interesa más lanzar los ETFs de Ethereum antes, porque creen que pueden sacarle más rendimiento en el corto plazo. Eso por un lado. Luego, no acabo de entender eso, pero sí que igual también entiendo un poco la parte de sacar futuros antes que spot, porque al final la realidad es que los ETFs de futuros tienen una parte que es spread, que ellos también sacan de ahí rédito, tiene una parte de contango que al final tiene que ver con que igual el precio esté por encima o por debajo del valor del subyacente, y igual de ahí también le pueden sacar provecho en ese sentido, cuando a lo mejor lo más fácil era sacar un ETF de spot que era mucho menos peligroso para el inversor, que al final es lo que ellos intentan hacer ver siempre, ¿no? Que siempre cubren al inversor y siempre se preocupan porque el inversor tenga la menos cantidad de peligros al entrar en este tipo de inversiones. Entonces yo creo que ahí he dado un par de claves que creo que algo tiene sentido que lo hagan de esta manera. Bueno, de momento vemos cierta incertidumbre también, muchos bandazos en la SEC. De momento parece que se van a aplazar estas decisiones sobre los ETFs de Bitcoin. Ya veremos si para lo que queda de año, ya veremos si para enero del año que viene pues empezamos a tener algo más de claridad, que se vea una solución, una luz al final del túnel. El que está en una situación también complicada en los últimos meses, también lo hemos comentado contigo en muchas ocasiones, Eric,
es Binance. Esta semana también ha estado en el foco, también ha sido protagonista, primero por el anuncio de que abandonaba Rusia, lo hemos comentado en alguna ocasión, un mercado hasta hace unos años clave para el exchange más importante del mundo. Su propio CEO, el propio Changpeng Zhao, lo ha reiterado en varias ocasiones y además ya no solo sorprendían con esta noticia, sino también con los retiros, con las operaciones, suspendiendo las operaciones en euros. Lo comentábamos en el día de ayer, es cierto que no ha tenido mucho impacto en el mercado, puede que tampoco tenga mucho impacto para Binance, sobre todo porque la mayoría de operaciones se hacen con dólar, con USDT, pero sí que son ciertos movimientos que arrojan ciertas dudas, en este caso sobre Binance, ¿no? Muchos cambios y sobre todo parece que están sobre todo intentando contentar a los reguladores estadounidenses, ¿no? Parece que está todo un poco promovido, provocado por ello. Sí, 100%. O sea, es verdad que en el corto plazo quizás no se ven movimientos bruscos en activos como BNB, que son pues, directamente relacionados con lo que haga a nivel fundamental Binance. Es verdad que se ha quitado un mercado que, como tú dices, hasta hace poco se hacía halago de estar en uno de los mercados más fuertes, que era Rusia. No acabo de entender bien esa decisión, pero sí que creo que en parte es por lo que tú dices, al final regularse. Creo que a día de hoy, bueno, de hecho, digo que en el corto plazo no tiene mucho impacto directamente, quizás una vela, pero sí que el otro día justo leía que había perdido un 18% de cuota de mercado respecto a lo que tenía hace unos meses, no sé si eran 3 o 6 meses, pero quiero decir, un 18% de cuota de mercado cuando estaba cerca del 80, creo, y ahora está cayendo por debajo del 65, es algo heavy para el que había sido el gigante o el que todavía es el gigante dentro del sector cripto a nivel de exchange. Creo que a día de hoy se está dando, bueno, desde hace unos bestia entre muchos exchanges para intentar pues llegar a tener la máxima cuota de mercado, y Binance ha tenido muchas problemáticas porque al ser el gigante es el primero al que quieren pues llevar bien atado en corto, y eso hace que tenga que regularse, que hayan muchas presiones políticas, económicas por parte de diferentes entes reguladores o gobiernos para que Binance pues no tenga esa cuota de mercado y de esa manera pues también se ajuste. Creo que eso en parte es bueno para la parte de competencia sana dentro del mercado, porque así también entran otros exchanges que puedan tener más cuota de mercado y también pues se regulen X valores, aunque realmente Binance lo estaba trabajando muy bien. Por ejemplo, no sé si visteis el otro día que salió que también Coinbase, a la vez que pasaba todo esto de Binance, Coinbase en paralelo le habían dado ya la licencia para poder operar futuros apalancados fuera de Estados Unidos, y bueno, salió el CEO diciendo que obviamente en Estados Unidos a día de hoy, lo que ya hemos hablado muchas veces aquí, que en Estados Unidos a día de hoy las regulaciones están siendo muy restrictivas, y eso hace que él como empresa de exchange y de criptoactivos se intente abrir a otros países. No hablaba decía un dato que el G20, más del 80% ya tenían leyes un poco más claras a nivel de regulación cripto, más del 80%, y eso le había hecho abrir el mercado. Pero la realidad es que lo que hace es abrir el mercado porque le interesa que, viendo cómo está Binance y cómo le están metiendo mucha caña, pues él pueda coger esa cuota de mercado que pueda dejar Binance. Los movimientos, vemos también, como decías, algunos datos de que poco a poco va perdiendo cuota de mercado, de llegar al 78%. Había algunos análisis que incluso apuntaban a que podría estar un poquito por encima del 50%, que hace unos años era desde luego impensable. Y en Estados Unidos también Coinbase va cogiendo más fuerza, sobre todo aprovechando la caída en su día, la quiebra de FTX. De Binance vamos a pasar a otra de las criptomonedas, en este caso protagonistas de las últimas semanas, de los últimos días. Hay mucho FOMO en torno a XRP, seguro que también lo habéis notado en CryptoProf, Eric, que estábamos comentando al principio del programa, subidas en torno al 5% y muchos rumores sobre un posible anuncio en el día de hoy, sobre una posible IPO, una posible salida a bolsa. No se sabe muy bien qué está pasando, pero sí que es cierto que de una forma o de otra XRP en las últimas semanas, en los últimos meses, siempre está en el foco, siempre es protagonista y viene con subidas interesantes. No sé qué opinas de este proyecto, más allá de estos rumores que estaba comentando. Bueno, XRP es un proyecto a tener en el punto de mira, porque cada vez hablamos más de las CBDCs, de los pagos interbancarios con tecnología blockchain, y al final ella es la criptomoneda o el proyecto madre en haber intentado entrar a este mercado por ese lado. Entonces, 100% que hay que tenerla en el radar.
a nivel técnico XRP es una locura porque depende muchísimo de los fundamentales y creo que hay 300.000 cosas detrás de XRP para basarse mucho en la parte técnica. No sé si saldrá una IPO o decían también quizás un partner con un gran banco, de alguna manera que se empiece a trabajar con toda su tecnología. No lo sabemos, en todo caso, XRP. Mi opinión, a nivel de lo que nos gusta a la gente más cripto y más de la filosofía de la descentralización, pues es un poco anti esa filosofía, pero la realidad es que si hay gente que está para especular con ese precio, pues siempre creo que es una buena opción, más que nada porque los partners que tiene, la infraestructura que está creando y todo, cómo se está metiendo dentro de los entresijos de muchísimas empresas, incluso del gobierno o de instituciones financieras gigantes, es para tenerlo en el punto de mira. Cuando ganó el juicio contra la SEC, tuvo ese crecimiento brutal de casi un 50-60% arriba, de 50 céntimos a 80, ¿no? O incluso más, y ahora ha vuelto a quedar a los 50, cuando sí que ha habido mucho FOMO en nuestros grupos de la comunidad, pues ha hecho mucho FOMO con qué pasa con XRP, pero desde hace unas semanas tampoco se habla mucho, normalmente cuando no se habla mucho, aunque ahora hablaban de la fiesta esta, ¿no? Del evento este que hacían justo hoy, cuando no se habla mucho es cuando puede que quizás en las siguientes semanas pues tenga movimientos o tenga volatilidad alta. Entonces totalmente hay que estar vigilando XRP porque seguramente para los más especuladores podrán sacarle buena rentabilidad. Pendientes de XRP, protagonista en las últimas semanas, pendientes también de todo lo que anuncian en este evento de hoy. De momento sí que se ha filtrado que han cancelado la adquisición de Ford3, una empresa que habían adquirido hace apenas 20 días y bueno, parece que se han hecho atrás en las últimas horas, pero si te parece, Eric, ya que estamos hablando, ya que hemos sacado el tema de las CBDCs a colación de Ripple, quiero que comentemos juntos una de las noticias con las que abríamos el programa. Robert Kiyosaki, el siempre polémico y controvertido autor de Padre Rico, Padre Pobre, hace apenas una semana hablaba de si había que decir directamente adiós al dólar, incluyendo también a Bitcoin, si había que decir adiós a Bitcoin por esta tokenización por parte de Citibank, y hoy también ha vuelto al redil, se puede decir, ha vuelto a su argumento favorito diciendo pues que la llegada de las CBDCs va a hacer que Bitcoin, el oro y la plata, pero hacía hincapié en Bitcoin, dice que va a tener un precio incalculable. No sé qué opinas primero del personaje de Robert Kiyosaki, que también se las trae, y de esto que está comentando, de cómo amenaza la privacidad las CBDCs y cómo Bitcoin puede coger más repercusión y sobre todo más valor con su llegada. Aunque la verdad es que uno de los primeros libros que empecé a leer cuando entré en este mundo fue el de Padre Rico, Padre Pobre, y le tengo mucho cariño a cómo me cambió un poco la mente. La realidad es que me parece que Robert Kiyosaki es un tremendo personaje que cambia más de bando que de ropa interior quizás, pero en todo caso afecta al mercado también en parte. Entonces, lo que ha comentado ahora, al final es una realidad que ya veníamos viendo desde hace tiempo, que es el tema de cuando las CBDCs entren. Es verdad que gran parte de la población igual no es consciente de todo lo que viene con todo el tema de privacidad y dejar de tener esa privacidad, es decir, que todo se exponga mucho más, pero es una realidad que igual sí que hay grandes fortunas, ¿no? O personas que tengan más impacto, más influencia dentro de esta sociedad, que igual sí que muevan parte de sus activos a commodities o en este caso a Bitcoin, porque al final les da ese punto de quizás estar con una parte de su inversión fuera de los hilos, ¿no? de los gobiernos, de los reguladores, de los entes reguladores. Entonces, estoy muy de acuerdo con Kiyosaki en este sentido, en la parte de que seguramente el tema de las CBDCs hará que mucha gente conozca Bitcoin y la alternativa a estas CBDCs, pero no sé si afectará tanto en primera instancia porque seguramente la entrada que tengan o cómo metan las CBDCs dentro de la sociedad será tan sutil que todo el mundo las estará utilizando prácticamente sin darse ni cuenta y regalando todos sus datos. De hecho, al principio del programa, Eric, hemos arrancado con eso, hablando de las CBDCs, hemos contado su introducción en Nigeria, ha sido como una especie de campo de prueba de todo esto, retirando el efectivo prácticamente de un día para otro, dejando al 50% de la población sin cuentas bancarias, la gente más pobre, con más miedo, sin efectivo, sin educación. Hay que decir que bueno, quizás sea un caso extremo, pero sí que es una especie de prueba de lo que puede pasar, ¿no? Un ejemplo quizás demasiado extremo, pero que puede terminar pasando en todos los lugares. En este caso, como decía, de un día para otro retiraron todo el efectivo. Además, contaba al principio del programa, el 99,5% de la población se opuso a ello, pero
a los gobiernos, como suele suceder en este caso, les dio exactamente igual, retiraron el efectivo y dejaron a la gente de un día para otro pues sin cuenta bancaria, muchos además sin conocimiento, y bueno, pues es quizás un ejemplo de lo que puede pasar tarde o temprano con las CBDCs. Sí, totalmente. O sea, creo que igual no es tan equiparable a Europa en ese sentido, porque en Nigeria no sé exactamente qué tipo de política, pero seguramente si no es una dictadura estará cerca de que prácticamente el gobierno tenga todo el poder. Entonces, no creo que sea tan heavy, pero sí que es verdad que, bueno, si ya empiezan a hacer pruebas allí con esto, con sacar el efectivo, no dudemos en que no tardemos mucho en ver las CBDCs en nuestro día a día en Europa, en Estados Unidos o en cualquier otro. No había escuchado el tema de Nigeria, me lo miraré para echarle un vistazo. Me parece interesante saber cómo fue. En Nigeria, en apenas unos meses, desde finales del año pasado hasta más o menos mediados de este, pues se implementó un poco, pues a pesar de la oposición del país. De hecho, hubo ciertas revueltas, incluso hubo víctimas por todo esto que, bueno, lamentablemente ha sucedido así. La propia Lagarde, de hecho, esta misma semana hablaba de que en 2 años más o menos se podría implementar el euro digital, que está en una fase piloto, que bueno, no va a haber un anonimato total, pero de alguna forma ya negaba que se vaya a retirar el efectivo en Europa. Ya veremos lo que sucede, pero si te parece, antes de terminar, Eric, te quiero preguntar también por Coinbase. Es otro de los protagonistas. Hablamos antes de Binance, en este caso pues quizás sea segundo exchange por importancia, por detrás de Binance en este caso, y hay noticias también en torno a Coinbase esta semana. Va a lanzar futuros fuera de Estados Unidos y además están criticando a la filial estadounidense, están criticando a Chase Bank porque directamente han prohibido cualquier tipo de relación con criptoactivos, cualquier tipo de transferencia con criptoactivos. Es el último movimiento por parte de los grandes bancos, ¿no? Sí, totalmente. Al final, esto nos hace ver que también hay una incertidumbre en este mundo, o sea, ahora mismo con el tema de los criptoactivos, que bueno, habrá que ver cómo sale, ¿no? Y cómo depara los mercados. En todo caso, por un lado, se quieren expandir, como he dicho antes, ¿no? Con tema de Coinbase alrededor de todo el mundo, y por otro lado, pues grandes bancos cortan directamente las transacciones a este banco. Creo que lo que ha pasado, no sé si es así o no, corrígeme, pero sí que ha pasado el hecho de que al final, bueno, lo que yo creo, que no les interesa tampoco que Coinbase se mueva fuera de Estados Unidos, o en ese sentido que pierdan la masa, o sea, el tener la cuota de mercado toda en Estados Unidos, y por eso quizás han cortado las transferencias bancarias a Coinbase en ese sentido. ¿Te refieres? En este caso es que el CEO de Coinbase está criticando el movimiento por parte de Chase Bank, que lo que ha hecho es prohibir cualquier tipo de transferencias, como decir, pues que no entiende que los grandes bancos por sí mismos, sin que los gobiernos hayan decidido nada, estén cortando lazos y de alguna forma pues lo que hacen siempre, ¿no? Vinculando las criptomonedas pues con estafas, con robos, un poco lo de siempre. No entiende el CEO de Coinbase estos movimientos por parte de un banco muy importante. Esto es curioso porque es algo que ahora está saliendo a la luz, porque Coinbase se ve muy afectado con esto y porque está pasando en Estados Unidos, pero cualquier persona que haya estado comprando criptos hace, no sé ahora, pero hace 3-4 años atrás, o enviando desde un banco español, un Santander, cualquiera de los principales bancos, la Caixa, lo que sea, enviando transferencias directamente a exchange tipo Binance, Coinbase, tal, ya estaban cortando las transferencias en su momento sin haber ninguna parte de legislación en el sentido que les impidiera cortarlas. Entonces ya lo vivimos, yo lo viví hace 4 años, recuerdo que tenía problemas para hacer las transferencias, lo que pasa que ahora ha tocado a grandes bancos, ha tocado en países como Estados Unidos, y obviamente pues cuando las empresas grandes quieren hacer ruido, que es surrealista que si no hay ninguna ley que no te permita hacer esa transacción, tú por tu propio pie la cortes. También es verdad que, o sea, la evites. También es verdad que al final es el banco el custodio de sus propios activos y es una entidad privada, no sé si en este caso es privado o público, pero no sé cómo lo solucionarán, la verdad. Pero está bien que salga un poco a la luz todo lo que pasaba desde hace 4 años aquí. ¿Qué sucede? Como tú dices, Eric, todavía hay mucha incertidumbre, muchas cosas que resolver y que nosotros intentamos pues poner un poquito de luz y explicar cómo buenamente podemos a nuestros espectadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Un placer, como siempre. El placer es mío. Que vaya bien, señores. Chao, chao. Pues nosotros volvemos el lunes con más actualidad, con más noticias, con más análisis de todo lo que sucede en el mercado cripto, pero no se vayan porque seguimos con el mejor contenido, con la mejor programación aquí en Negocios Televisión. Buenas tardes y buenos profits.